Hola, amigos de todo el mundo. Hemos llegado a la parte final de esta saga, el capítulo 9, que es el regreso al paraíso perdido, nuestra tierra. Como podemos recordar, en capítulos anteriores fuimos viendo desde la bioenergía, qué eran los biones, los reinos, la polaridad, el karma, las sociedades secretas, el nuevo desorden mundial, la humanidad como antídoto, y aquí estamos, recuperando el paraíso en la tierra. Fuimos cada vez más los despiertos, nos unimos en cortes psicomentales, visualizaciones, intenciones, valorarse, empoderarse, desparasitarse mentalmente y espiritualmente. Rescatamos inclusive la esencia de nuestro linaje secuestrado. Fuimos capaces de entender cómo regresar a esta dimensión su esencia, sin caer en la trampa tampoco de que el parásito muchas veces nos quiso utilizar para ser canalizadores de otros parásitos que querían que trajéramos a través de sus portales aquí a la Tierra. De las cosas más hermosas que recuerdo fue cuando empezamos a hacer terapia de cortes. Era usar simple y sencillamente una hoja de papel, un lápiz y unas tijeras, sin necesidad de simbolismos ni palabras raras. Solamente anotábamos nuestra nueva realidad y cortábamos con aquella realidad que ya no nos satisfacía, aquello que no resonaba en nuestro corazón. Todo esto ayudó a empoderarnos y a descubrir cada vez más rápido los camuflajes del parásito, a cerrar sus portales, templos y símbolos. Detectamos a los canalizadores de los parásitos, que eran mentalistas, a través de sus canciones, rezos, diferentes tipos de sueños, y cerramos todo tipo de permisivos. Reintencionamos el vocabulario y pulverizamos a estos parásitos aún en los sueños, porque eran sitios donde nos atacaban. Pudimos ver que muchas de las personas que aparentemente ofrecían terapias milagrosas o que ofrecían soluciones a través de cánticos, rezos, palabras raras, querían atraparnos solamente y servían al parásito. Todo esto fue desmantelado. Recordamos que nuestro cuerpo emana energía fotónica y cuando vibramos en amor, relaciones sexuales, deseos, poder y felicidad, emitimos una gran cantidad desde nuestras antenas naturales, capaz de impregnar toda la materia. Fueron muchos los que dieron testimonio de que la Tierra tiene la forma de un sol. Personas que tenían la capacidad ya de ver la energía alrededor de los cuerpos, personas que podían ya desprenderse de su cuerpo, salir de esta Matrix y visualizar la Tierra desde afuera. Muchos de ellos nos compartieron sus dibujos, muchos de ellos nos compartieron su experiencia y todos concordaban que la Tierra parecía más bien un sol que un planeta. Inclusive la propia ciencia oficial, que era la élite más corrupta y vendida y traidora de la humanidad, nos presentó una teoría de la relatividad a través de nuestros científicos, el cual decía que la luz podía ser desviada a través de campos electromagnéticos. Es así como un premio Nobel llamado Albert Einstein pudo demostrar que si hacíamos pasar un haz de luz a través de un campo electromagnético, la luz podía ser secuestrada. De ahí que les preocupaba que necesitaban desviar la luz de la humanidad y por cada vez que la población mundial creciera, necesitaban más voltios para poder desviar la luz. Es por eso que no querían que la raza humana creciera aquí en la faz de la Tierra. Descubrimos que desde el Enuma Elish, las Biblias y escritos en clave eran realmente para ellos, eran sus planes escritos en estos libros. En textos como la Biblia se lee que Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan,
y se espantan a su represión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Hasta se reían de la humanidad en este tipo de escritos, hablando de que instalarían a la serpiente como el dios de este mundo. También descubrimos que podían robar la luz de los humanos, y es como estos angelitos crearon una ionosfera. Esta ionosfera tiene la cualidad de que en el verano tiene la cantidad nada menos que 2 millones de voltios, y en el invierno puede inclusive llegar a más de 6 millones de voltios. Con esto, ellos podían regular precisamente los 4 ciclos de las estaciones, primavera, verano, otoño. A veces robaban más, a veces robaban menos. Es por eso que el humano podía sentirse a veces mejor o a veces peor. A través de sus templos, obeliscos, pirámides y demás, proyectaban estas grandes cantidades de voltaje, como vimos en capítulos anteriores. Inclusive, la propia ciencia oficial reconocía que en el periodo de las 24 horas del día, los campos eléctricos de la ionosfera variaban. Era lógico. El Sol necesitaba ir recorriendo la Tierra a lo largo de las 24 horas para secuestrar la energía de los humanos y del planeta. Aun cuando la élite nos lo muestra como una esfera, sabemos que en realidad es un sol, nuestro planeta, y que cada vez que el Sol gira, llevaba con ello la cantidad de voltios necesarios para secuestrar la luz que emana desde los humanos y de la propia Tierra. De esta manera, lo que entendíamos que era una cantidad de biones, en realidad era la suma de energía cósmica, energía de la Tierra y principalmente la energía humana, que es la fuente original, que es la voluntad del humano transmutado en luz, en conciencia y en materia. Para entender un poquito mejor todo esto, veamos este dibujo. La Tierra es un verdadero sol, emana la energía de los humanos, de la Tierra y del cosmos. Estas cantidades de energía salen de la faz de la Tierra en todas las direcciones. Sin embargo, los parásitos utilizaron la técnica de secuestrar la luz a través del principio del espejo cóncavo. Cuando los haces de luz son reflejados en un espejo cóncavo, se genera un foco, y hasta el nombre tiene, foco, significa sol. Y en ese punto focal se concentraba toda la energía durante el periodo de las 24 horas alrededor de la Tierra. Ellos pudieron, a través de campos electromagnéticos muy poderosos, guiar la luz de los humanos hacia ese espejo. Ese espejo vamos a observar más adelante que era la Matrix compuesta de partículas de agua, silicio y algunos metales, que se sospecha pudo haber sido aluminio e inclusive oro. ¿Para qué? Para captar la luz y reflejarla. A través de esa Matrix, que es la línea roja, que eran como espejos, y además tenían más de 6 millones de voltios, hacían que toda la luz de los humanos y de la Tierra se concentrara allí. Eran guiados, eso estaba girando día a día, como un péndulo, hipnotizando a su persona, como lo hace un hipnotista para tomar control de la persona. Se robaron la luz. Las líneas amarillas representan la luz de los humanos. Se llevaban toda tu esencia, tu información, tu día a día. Eso reflejaba en la línea roja como si fuera una especie de espejo cóncavo, como acabamos de decir. De esta manera descubrimos el gran secreto de los controladores. Ellos podían reflejar la luz de la propia Tierra y crearlo como un sol, la gran orbe, el dios, el parásito, a lo que llamaban Deus, día. Y esto giraba 24 horas alrededor de la Tierra en sus diferentes cuadrantes para hacernos creer que existía la noche y el día. Era manejo de voltaje. El voltaje creaba un campo electromagnético y este campo electromagnético
hacía que la luz se fuera hacia esos puntos. La reflejaban y el reflejo cóncavo hacía esto. Es así como reflejando estos haces de luz en la parte cóncava podían generar el sol y con su giro de 24 horas podían llevar noche y día. A su vez también podían hacer lo mismo con la posición de la luna para que la luna funcionara solamente como una antena de radiofrecuencia, controlando la biología del humano, principalmente de la reproducción. Humanos, plantas, animales, entre otras cosas más. ¿Para qué? Para que se rigiera por los ciclos de la luna. También podemos ver que inclusive en la propia Biblia habla cómo el parásito instaló el arco iris. Significa su pacto con los humanos para que le tuvieran miedo, temor y otro tipo de cosas. Escritos como los de Aristóteles menciona que la Tierra se encuentra con diferentes cúpulas. Cada una sostiene el Sol, la Luna, las estrellas, los cuadrantes, los planetas, y de ahí es como podían ellos generar diferentes posiciones astrales. La gente creía que según como nacieras, pertenecías a un signo zodiacal. Si eras creciente, naciente en un planeta, tu carácter iba a ser de una u otra forma. No era más que la instalación del software programático a tu forma de vida. También se descubrió en laboratorios cómo es que frente a campos eléctricos de alto voltaje se podían tener el crecimiento de bacterias y hongos hasta 600 veces más rápido. Inclusive cierto tipo de cánceres se pudieron detectar por el efecto de estas ondas eléctricas sobre el cuerpo. Descubrimos cómo en los últimos tiempos de la desesperación, antes de que cayera la Matrix, pudimos ver inclusive en fechas claves para ellos, donde intentaban abrir sus portales, hay unos videos que hablan de los 24 mensajes del camino hacia el portal. Si analizamos lo que se menciona en este video respecto al mensaje oculto, van a escuchar perfectamente cómo el bicho le da la instrucción a humanos y también a pseudohumanos vendidos, traidores de la humanidad, que vendieron toda nuestra libertad. ¿Cómo es que estaban intentando reforzar el espejo? Estaban intentando reforzar los pilares eléctricos y magnéticos en los diferentes puntos del planeta. Es así como se puede observar uno de los proyectos más ambiciosos de estos parásitos, que era el IceCube. Es el proyecto más caro en la existencia de la ciencia que hubo en ese momento. Lo enterraron en el Polo Sur, que en realidad es el Disco Sur, en el Antártico. En sus primeras pruebas se pudo apreciar cómo lo que ellos nos decían que era Saturno, pues se le formaban ese tipo de figuras geométricas. Sin embargo, este experimento fracasó, empezó a tener fallos, empezó a presentarse sismos, colapsos en los controles. No sabían ellos por qué, pero la realidad era demasiadas ondas de choque resonante que los humanos conscientes estaban lanzando hasta que destruyó, colapsó. Hay inclusive libros como el Doom que habla precisamente de esto. Trataron de programar a los humanos. Hubo videojuegos que le metían a los jóvenes en aquel entonces para hacerles creer una línea del tiempo y una realidad. Todo esto fracasó, se les fue al colapso, se cayó, y en ese momento la Matrix empezó a presentar fallos cada vez más serios. Uno de ellos es que esta propia Matrix empezó precisamente a presentar estos fallos. El sol parpadeaba, la luna se detenía por horas, los camuflajes se les veían abajo, ellos mismos se veían en fotografías raros, parecían humanos, pero se deformaban tal cual eran, parásitos. Estaban desesperados, tenían disputas entre ellos, o sea, los Elohim. Podemos observar que había discos alrededor del Sol, no era otra cosa más que el espejo debilitándose. A veces amanecían dos soles, simple y sencillamente era que el espejo tenía dos focos, o sea, que se estaba deformando. La luna de repente aparecían rayas,
o bien la luna viajaba a veces hasta por delante o por detrás de las nubes, cosa media aberrante para un orbe que se debería encontrar muy lejos. La Matrix empezó también a presentar cómo en escenas de televisión o bien se veían deportistas haciendo cosas rarísimas en la propia televisión, aparecían figuras en el cielo, aparecían cosas raras en los propios vehículos que circulaban, inclusive aviones que se quedaban varios segundos más de lo normal levitando. Se pudo descubrir personajes que se empezaban a transmutar, se empezó a ver un montón de cosas que para el humano en ese momento eran insólitos. No era otra cosa más que la Matrix ha muerto. Los controladores, en su desesperación, usaron técnicas antiguas, que era volver a usar el lenguaje, las numerologías, astrologías, generar intrigas y desconfianzas entre los humanos, lanzar falsos mesías y salvadores, pero le salió el tiro por la culata. Se fue viendo que aquellos mentalistas ya no era el viejo feo y raro, eran verdaderos personajes, era gente que salía con ademanes en las manos o bien sonrisas, eran perfectos hipnotistas que controlaban a las masas y les hacían caer. Volvieron al lenguaje que se diseñó justo después de la Torre de Babel. Este lenguaje pertenece a manuscritos muy antiguos, solamente usados entre sociedades secretas, principalmente la realeza. Era un lenguaje dedicado a la luna, al dios sol y a diferentes orbes. Entre ellos son fonéticas, que hasta el día de hoy se siguen utilizando en casi todos los lenguajes, pero trataron de volverlos a reprogramar al lenguaje primogenio. Este lenguaje Monad se define como el lenguaje de los ángeles y son símbolos muy especiales y todos son ritualísticos, numéricos y fonéticos. Durante su implantación fue un periodo muy corto. Lograron aparentemente volver a confundir a las personas, volver a tener rupturas, volver a hacer discusiones, juicios entre todo mundo. Mientras tanto, se daban gusto todo tipo de salvadores, gente que venía de las estrellas, gente que venía del espacio, mesías y todo tipo de cosa que podía en este momento al humano darle guía. Aparecían líderes, aparecían todo tipo de gente creer tener la verdad. No era otra cosa más que el parásito, otra vez logrando su objetivo, como ya lo había hecho antes en la Torre de Babel. Y entonces le salió el tiro por la culata, porque lo que más ayudó al humano es que entre estos parásitos también había divisiones, facciones, grupos, gente que adoraba al dragón, gente que adoraba a la serpiente, gente que adoraba al bicho alado, y eran todos los mismos, sin embargo se estaban destrozando, entre ellos se estaban rompiendo el hocico. Y en ese momento fue cuando pudimos hacer lo mejor. Filtramos toda la energía del humano. Descubrimos que los controladores crearon miles de corrientes ideológicas, pero nunca nos habían organizado nadie. Empezamos a hacer justo la reorganización de los vectores fuerza. Sacamos la componente que llevara justo en el blanco. Y entonces, una serie de personas con la conciencia bastante clara, alineamos esta energía aprovechándola de diferentes facciones para dirigir todo un foco de energía para dar el golpe maestro, la destrucción de la Matrix. Focalizamos toda la energía en los mecanismos, entonces en colectivo generamos ondas de choque a estos puntos clave y ocurrió lo mejor. Hicieron cortocircuito los más de 6000 voltios que tenía este espejo controlador, secuestrador de luz, y todo cayó. Fue un mundo de chispas por todos lados. Se empezó a caer trozos en diferentes partes. El 100% de la humanidad vio esto. Fue toda una feria de luz, sonido y diferentes partes cayeron. Mucha gente asustó, mucha gente colapsó en nervios, pero la mayoría de nosotros tratamos de dar tranquilidad. Era la gran fiesta de la liberación, era la gran feria, la caída de los controladores y la libertad del humano.
Inmediatamente nos dimos cuenta que al caer la Matrix dejó de existir el tiempo. Se generó una luz que alguna vez alumbró la Tierra. Volvimos a recordar esa energía fotónica. Los cuerpos dejaron de tener angustia. Se sentía una tranquilidad dentro de la persona, pero más bien que dentro emanaba nueva energía, pura desde el interior de cada ser humano. Era realmente un éxtasis en placer de vivir. También nos dimos cuenta que al caer la Matrix volvimos a encender las antenas de todo nuestro cuerpo, inclusive algunas que ni siquiera sabíamos que eran antenas. Recuperamos los campos morfogenéticos, recuperamos la telepatía, recuperamos la telequinesis. Inmediatamente se activaron muchas manifestaciones de energía. Podíamos formar la roca, podíamos hacer casas con ellas. No eran tan necesarias las palabras, podíamos transferirnos paquetes de información unos con otros, podíamos interactuar con los animales sin necesidad de usar vocabularios. Ellos nos entendían y daban su expresión de agradecimiento por haber recuperado el control de este planeta. Todo volvió a cambiar. Las personas empezamos a cambiar desde nuestro interior, nunca volver a buscar en el exterior. También nos dimos cuenta que muchas cosas como los alimentos y otras cosas que antes se descomponían ya no se descomponían porque no estaba presente ese campo electromagnético. Podíamos dejar frutas allí. Los árboles podían darnos telepáticamente el alimento. También nos dimos cuenta que la flora intestinal era precisamente una forma de control del parásito. Las conexiones nerviosas que existen entre el intestino y el cerebro son altísimas y de esa manera el parásito se podía instalar en todo nuestro abdomen para poder controlar toda nuestra vida. Pero ahora la radiación de todo nuestro cuerpo no permitía ni siquiera que el parásito existiera. Todo estaba en orden. Descubrimos cómo fue que en el antiguo orden nos doparon de flúor, mercurio, nanopartículas, para que la luz de nuestro cuerpo fuera más fotosensible a la electricidad que ellos imponían en esa ionosfera, en esa matrix, y robarnos la energía. Y desde ahí nos controlaban con dispositivos móviles, con la electricidad, con la televisión, con ondas de radio. Todo estaba orquestado para el control de los humanos, nunca para satisfacerlo. Al caer la Matrix nos dimos cuenta cuáles eran los controles y nuestro cuerpo expulsó todo tipo de nanopartículas. Empezaron a brotar y finalmente sanamos todos nuestros rincones del cuerpo. También nos dimos cuenta que en la confusión pues había gente adulta que quizás no quería colaborar o que tenía algún remanente todavía. Pero los principales aliados, las principales personas que más creyeron en la reconstrucción, los que tomaron las primeras partes de la reconstrucción, fueron los niños y los ancianos, aquellos que tenían el corazón dispuesto precisamente a iniciar la recuperación del paraíso. Algunos humanos todavía querían emprender el juzgar a los traidores de la raza humana, pero no fue necesario. Al dragón lo pulverizamos, y sus restos fueron sepultados en sus portales, y a los traidores su ADN ya no resistió nuestra energía, así que automáticamente se empezaron a desintegrar, a pesar de que algunos de ellos hicieron búnkers bajo tierra, pues hasta allí los alcanzó la energía cósmica y ahí encontraron su propia tumba, ahí tuvieron dónde ocultarse. Del dragón y de todos sus parásitos, de la serpiente y de todos sus parásitos, jamás se volvió a saber de ellos. Su conciencia había sido exterminada eternamente. A su vez también muchos humanos en la confusión intentaban usar sus coches, usar la electricidad, implementar energías renovables, usar el celular o el internet, pero descubrimos que todo era falsedad. Las supuestas energías fósiles, el petróleo, el gas, realmente provenían de campos de fermentación, de parásitos. Esos parásitos lo que teníamos realmente eran sus excrementos, el petróleo. Y así
intentaron contaminar toda la Tierra, haciéndonos dependientes. Nos dimos cuenta que ni siquiera la energía renovable era limpia. Provenía de utilizaciones también parasitarias, de manipulaciones como fue el sol, entre otras cosas más. Ahora había energía disponible por todos lados. Algo que nos impactó a muchos es que supimos que ya había habido periodos anteriores de pseudo despertar de hombres y mujeres que habían descubierto la verdad del engaño de los dioses, de estos demonios, de estos ángeles, de estos parásitos. Y estos controladores tuvieron que reaccionar, como fue hace 2000 años, para detener la información. Le generaron represión, mataron y persiguieron y crucificaron a todas estas masas. Habían sido más de 300,000 personas las que ya sabían desde aquellos entonces esto que estamos revelando en este momento. Pero tuvieron que crear entonces un Salvador, ponerlo bonito y tierno, con mirada angelical, y a este le llamaron el Hijo de Dios, y que además tenía que ser Dios. Todo eso cayó y realmente descubrimos que todas esas personas de corazón volvieron a recuperarse, volvieron a estar presentes en la recuperación del paraíso en la tierra. También descubrimos cómo estos controladores realmente controlaban la energía, el alimento, la salud, la política, la religión, la educación y la economía. Instantáneamente cuando cayó la Matrix, cesó la guerra, el hambre, el odio, la competencia. Ahora los humanos éramos libres de deudas, capaces de generar nuestro propio alimento, sanos, recobramos la fuerza de vivir y la vejez se olvidó por completo. Al caer la Matrix, solo dormíamos para generar nuestras posibilidades o viajar en el cosmos. Podíamos ahora compartir posibilidades en sueños colectivos y regresar al cuerpo a voluntad para condensar después esa energía en materia. Pudimos descubrir más habilidades que teníamos dormidas y con ello el placer total de vivir. Cuando la persona por su propia voluntad decidía trascender a otro universo o a otra experiencia, podía dejar el cuerpo y el cuerpo era devuelto a la tierra, era reintegrado o bien desintegrado, pero ya no existía la muerte, era la voluntad y el libre albedrío de la persona. Pudimos descubrir y recordar también cómo llegar a nuevos cosmos, cómo experimentar más cosas. Al caer la Matrix, pudimos ya entonces reconstruir el reino, el paraíso, haciendo nuestras propias casas. No necesitábamos matemáticas, todo era intuición. Podíamos hacer fractales de la Tierra porque cada cosa nos resonaba. Desprendíamos energía propia, luz propia. La electricidad pronto fue olvidada, todo era magnético, todo era vibración. Podíamos tener verdaderos paraísos en nuestras propias casas sin necesidad de pagar renta, sin pagar luz, sin tener que andar buscando alimentos, sin correr nunca más a un supermercado. Podíamos intercambiar lo que quisiéramos. Las plantas nos ofrecían sus frutos. Los animales ya no eran comida, eran compañeros. Y volvimos al paraíso en la tierra. Al caer la Matrix, ya no existió el matrimonio, no existió el ciclo menstrual de la mujer, ni tampoco el de los animales. No era necesario el concepto de familia. Fuimos más telepáticos, por lo tanto la mentira ya no existió. Los humanos se relacionaban libremente y empezamos a tener un alto sentido de la conciencia. Solo nos formábamos con los lazos del amor, cuando nuestras vibraciones alcanzaban altas sincronías. En el acto sexual se podía tener la energía más poderosa, la de la vida, y si el acto sexual era simbiótico, consciente y basado en el amor, se podía hacer la solicitud de la creación de una nueva conciencia, una nueva vida. Llegaban nuestros bebés. Fue así como también tuvimos que darnos a la tarea de reconstruir el ADN. El código maestro siempre estuvo en el útero de nuestras mujeres, en la matriz, allí donde nuestros bebés graban el ADN. Con la ayuda de nuestras mujeres pudimos reprogramar celularmente todos nuestros cuerpos y los bebés ya venían con estos programas del ADN renovado. Entendimos el por qué el parásito se empeñó en provocarles a ellas repudios, maltratos,
cánceres de útero, matriz, ovarios, histerectomías, abducciones, violaciones, homosexualidades, entre muchos otros daños que quedaron todos borrados y olvidados. Ellas eran el brazo fuerte de la reconstrucción del paraíso aquí en la tierra. Y al caer la Matrix ocurrió lo más impactante. El reencuentro, padres, hijos, hermanos y amigos. Ya no fue necesario ni el teléfono ni el internet. Cada humano recordó su propia frecuencia. Cada humano pudo encontrarse a sí mismo, como un animal encuentra a su pareja, encuentra a su manada, encuentra a su clan. Y se revertió la vejez. Empezamos a ser cada vez más sanos. Empezamos a ser cada vez más jóvenes. Los que parecían ancianos y bebés posteriormente se igualaban en edad y podíamos disfrutar plenamente la vida aquí, en el paraíso en la tierra. Es nuestro. Hágase nuestra voluntad en la tierra, en los cielos y en toda dimensión.